Bienvenidos a Es Ciencia, el programa donde nos ocupamos de la ciencia y la cultura. Hoy hablaremos de danzas, música y emociones y de un concepto matemático muy especial. Aunque no estén listos, comenzamos. Nuestro invitado de hoy es el doctor José Luis Sagredo Castillo, ya muy conocido del programa. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Nos va a hablar acerca de culturas dancísticas y musicales de México y el culto a la guadalupana. Sí, realmente la continuidad del antiguo culto a Tonantzin, esta deidad madre de la cultura mesoamericana, pues se continúa con esta llegada de esta Virgen Morena, que aparte de todo, bueno, resulta que tiene una relación, todavía hasta la fecha se habla de Nuestra Señora, la Virgen Tonantzin, Nuestra Señora, la María Virgen, pero sigue siendo una deidad que vincula estos dos elementos de las culturas dancísticas de México. Y en realidad es una de las deidades a la cual se dedica la mayor parte de las danzas de México. Entendiendo bien, entonces, aunque llegaron con la Virgen Guadalupana, esta como que se fusionó, ¿no? Con lo que ya los indígenas, nuestros ancestros, llevaban en sus tradiciones. Y de ahí el nombre de Tonantzin, precisamente, porque ahí está este concepto de la diosa materna, más que el asunto de la conquista de Cortés, la Virgen de Guadalupe, por cierto, Guadal, río, del árabe, Lupe, lobos, río de los lobos, dicen que era la Virgen que traía a Cortés con él. Y aquí, bueno, realmente se reubica, se reajusta, se vincula y genera un doble sistema, ¿no? Hay una palabra que me ha gustado mucho siempre, ¿Sí? El sincretismo, ¿no? Sí, el sincretismo, así es. Que es lo que es como una licuadora y de donde sale algo nuevo, ¿no? Sí, yo también utilizo mucho la palabra confluencia. Confluencia. Porque todo el mundo dice, bueno, a ver, pero es que esta Virgen vino de España. No, pero México es un río y a este río llegan muchos afluentes. Pero una vez que entran a este enorme río, se fusionan, se mezclan y generan, como usted bien dijo, doctor, nuevas corrientes. Unas cosas así. Yo simplemente por referirme a algunas danzas guadalupanas, quisiera señalar estas danzas que pueden ser de hombres y mujeres o solamente de mujeres, que tienen la vocación principal dedicada específicamente a la Virgen de Guadalupe. Y bueno, de ellas quisiera mencionar a la danza de inditas de la Huasteca, sobre todo de la Huasteca hidalguense y parte de la potosina. Estas inditas siempre cantan y bailan en advocación a la Virgen de Guadalupe, y todo lo que cantan está relacionado con ella. Y además, en algunos casos, como el que vamos a ver seguramente en este video, aparece Juan Diego, todavía con el ayate en algún momento. No es una obligación que estés, pero en esta versión lo estamos mostrando. Estas inditas, aparte que tienen su traje tradicional, una maraca, y en la cabeza llevan normalmente una canasta. Y cantan con voces muy agudas. Originalmente está en los trabajos de Lisette Alegre, una investigadora, la doctora Lisette Alegre, una etnomusicóloga, habla de que estas danzas, nombradas por el doctor Gonzalo Camacho como danzas de cruz, porque estaban vinculadas junto con otra danza, que es la danza de tres colores, que hace alusión al verde, blanco y rojo, vinculado con la creación. Y todo está como la confluencia, sí, ¿no? Y todo esto, danza de inditas y danza de tres colores, se vincula. De hecho, acabamos de presentar todavía hace unos meses en la facultad, en la licenciatura en etnocoreografía, un trabajo de la doctora Isabel Galicia y de su servidor acerca de este tema. Pero bueno, estas inditas derivan a su vez, según este trabajo, de las antiguas danzas de pastoras. Sin embargo, hoy en día las vocaciones... ¿Y esas eran españolas?
No. También andan. En México la pastorela fue un elemento muy importante. Hay pastorela, De hecho, la pastorela era de los pocos conceptos en donde se vinculaba cada una de las culturas que asistían en la colonia. Por ejemplo, en la pastorela, a los cantos que se hacían en lenguas maternas, en particular en náhuatl, se les llamaba tocotines. Tocotines. Por eso, Sor Juana dice en un hermoso tocotín, es decir, algo que tiene lengua materna, ¿no? A su vez había gallegos, había cantos negrillas, que eran las que cantaban los negros. Y en este sentido la pastorela vinculaba todo esto, ¿no? Diablos, ángeles, de ahí la famosa danza de San Miguel, de Miguelitos. Diablos, pues las danzas de diablos que se practican en todo México. También, ¿no? Claro, y en este caso, pues las danzas de pastoras que van a devenir por ahí por el siglo pasado, casi a mediados, según estos investigadores, en las danzas de inditas, que ya están directamente con una vocación a la Virgen de Guadalupe, y que aparte las contratan. Se tocan siempre con los instrumentos tradicionales de la Huasteca, la quinta guapanguera, la jarana y el violín, y cantan y se llevan a las diferentes imágenes. Entonces pueden contratar a todo el grupo para que vaya a tocar a los diferentes lugares. Muy bien. Entonces estas inditas venían de las pastorelas. ¿Nos estabas contando que las contratan? Sí, todavía hoy en día, incluso en el video que está viendo nuestro público, aparece el nombre de la danza y la contratación de estas inditas, porque las invitan a los lugares. No es un asunto, digamos, totalmente comercial, simplemente es una actividad que se difunde en toda la comunidad y es con una acción hacia las diferentes danzas. Sobre todo la Virgen de Guadalupe pues está permanentemente en prácticamente todas las casas, ¿no? Junto con ella, con estas danzas, también existen otras danzas que tienen que ver con los matlachines. Que ya nos había platicado en otra ocasión, ¿verdad? Sí, los matlachines en este caso pertenecen, mientras estas danzas que mencioné de las inditas están en la Huasteca, incluso aquí en Puebla hay una danza de inditas de Santa María de Guadalupe, de aquí de la región de Cholula, cercana. En este otro caso hablamos ya de las sociedades rancheras. En el primer caso se canta en náhuatl y se canta en alguna otra lengua materna, dedicada a la Virgen Agua y español, y son grupos indígenas. Y en este otro caso encontramos que las sociedades rancheras, término que utiliza Luis González y González para delimitar una forma de cultura que para nosotros es muy común, que es la cultura ranchera, la de las películas, la del occidente, la de Jalisco, que todavía la estamos sufriendo hoy en día, que es una cultura en la cual hay ranchos, hay caballos, hay todo eso. Y entonces estas sociedades rancheras hacen lo que se llaman los matlachines, sobre todo en la zona de Aguascalientes, de San Luis Potosí, de Querétaro, toda esta zona, y Zacatecas como también. Centro-Norte, ¿no? Sí, en la región Centro-Norte, exactamente. Y también muchas de estas danzas tienen la vocación a la Virgen de Guadalupe. E interesantemente, algunas de estas danzas partieron de la zona tlaxcalteca, de aquí, y se fueron a la nueva Tlaxcala, que fue Saltillo. Que ustedes saben que Puebla, y discúlpeme la gente del público siempre, y sobre todo como adoramos Puebla, pues Puebla fue hecha por los tlaxcaltecas. La mano de obra fue de Tlaxcala, y también se emigró a otras partes. Los grupos de artesanos se fueron al norte, en particular se fueron a Coahuila, se fueron a Tamaulipas, y todavía hoy en día se presentan las danzas del Ojo de Agua dedicadas a la Virgen de Guadalupe. Entonces, no solamente es el occidente de México, sino también recorre zonas y desde luego se va a los Estados Unidos, como lo estamos viendo en estos videos. Esa sería otra danza que tiene una vocación directa hacia la Virgen de Guadalupe, y desde luego, pues la danza de concheros, danza azteca y danza de concheros, que desde siempre han hecho todas las migraciones, los caminos, los avances, sobre esta famosa lucha de Sangremal, el cerro de Sangremal, donde se enfrentan, esa sí no me la sé. Donde se enfrentan las huestes de los tlaxcaltecas reales a los españoles con los indígenas. Sobre todo se habla mucho de estos indígenas chichimecas que eran muy fuertes, muy dados a la guerra, y en algún momento se habla que aparece una cruz en el cielo, como aparece en la
tradición de Santiago, donde aparece Santiago. Y entonces señalan la mano y dicen, Él es Dios. Y ella es la Virgen, dicen ahora. ¿No? Ahora es el cambio. Ya cambió. Pero Él es Dios, genera toda una tradición de danzas cuya advocación femenina principal es la Virgen de Guadalupe. Y pues las danzas de concheros aparecen en toda la región central, en parte de Guanajuato, en el Bajío, y además se forman mediante corporaciones. Posteriormente, y esto lo he estado investigando, en el periodo vasconceliano, cuando se trató de este asunto de la cristiada y todo eso, se trató de eliminar este culto de las danzas porque estaban dedicadas a la Virgen de Guadalupe y empezó a surgir una cosa que se llama la danza azteca, en la cual se retoman deidades precolombinas que no generaban ningún problema para el culto de los templos, y me acuerdo mucho que los concheros cambian su indumentaria y se vuelven rancheros. Entonces los ve uno en muchas fotos y videos vestidos de inditos con su faja roja, y nada más luego que los separes que tienen su paliacate y su sombrero y se llaman patíos, de tapatíos. De tapatíos. Y entonces, mediante esta artimaña logran continuar con la danza, ¿no? Y es una cosa muy bonita, ¿verdad? Que pasa mucho que pareciera que los vas a poder sofocar y resulta que le dan la vuelta y hacen otra cosa. Pues que nos platiquen de Cuba, que habían tratado de quitar la santería, ¿no? Y no se puede, ¿no? Es parte de un sistema de creencias. Y bueno, pues en eso andamos con el asunto de la Virgen de Guadalupe. Sí quisiera recomendarle a nuestro público, hace algunos años me tocó ser productor de una cinta que se llama La Virgen Mexicana que Camina, que la hicimos, el director es Juan Francisco Urrusti, le mandamos un saludo a Juan Francisco. Esperemos que esté muy bien, porque no lo he visto hace tiempo, porque ya hay que cuidar. Y él hace, después de muchos años, un gran documental donde retoma toda la mirada comunitaria y las películas que han hablado de la Virgen de Guadalupe, y sobre todo muchas cosas de música y de danza. Oiga, pues hay todo un universo en esto de las danzas para la Virgen de Guadalupe. Sí, cómo no. Acá en la ciudad, ¿habrá algo que pueda usted recoger, que pueda usted comentarnos? Sí, hay toda una serie de cantos tradicionales que están dedicados a la Virgen de Guadalupe. La guadalupana, ¿sí? Que aquí, por cierto, los jóvenes lo han desvirtuado. Ya broma, ¿no? Sí, pero bueno. Dicen desde el cielo que hay una caguama y esas cosas que no. Esa no me la sabía. Y bueno, en uno de los montajes que hicimos, precisamente aparecen unos jóvenes burlándose y otros que están vendiendo tacos son concheros. Y entonces dicen pues, que se burlan, pero nosotros estamos tomando en serio, y luego ellos mismos van a hacer una velación y todo el culto a la Virgen se levanta en Santosúchil y todo eso. Y aquí, desde luego, en Puebla, pues en Cholula, tenemos agrupaciones de danza, sobre todo de danza azteca, que siguen haciendo este culto. Claro, no hablan de la Virgen, hablan de Tonantzin, pero hay un elemento ahí. Pues más o menos, común, ¿no? Digamos sí, que equivalente. Y la otra que es la danza la danza de inditas guadalupanas, de una región cercana aquí a la ciudad, en Cholula. Bueno, pues hay mucho. Hay mucho de qué hablar. Bueno, y háblanos un poquito, porque pues, siempre tratamos de reforzar esta idea de por qué está usted acá. Pues es que en neurocorología tiene esta base científica en cuestión de la investigación. De lo que nos ha usted comentado, ¿cuáles son los métodos para lograr llegar a estos conocimientos? Sí, nosotros hablamos siempre de una metodología que tiene que ver con la transducción dancística, que es que a través de observar, sobre todo hacemos registro, decodificación, impostación teórica a partir de diversas tendencias científicas y logramos reconocer los significados, los sentidos, las lógicas y la razón de ser de estas prácticas dancísticas. Vinculados con el sistema de creencias de la comunidad, pero también con una realidad social. Por ejemplo, nosotros hablamos mucho del mito de sustento de una danza. Y la mitología, a diferencia de lo que se dice en todos lados, no es una construcción abstracta. Es una construcción de una realidad determinada, pero a través del método científico podemos, mediante ese mito, sustentar una realidad concreta. ¿Por qué sale el sol? ¿Por qué sale la luna? ¿Por qué hay este sistema de aparición de las estrellas? Y entonces en todas estas danzas siempre está presente un mito de sustento, uno o varios, lo cual permite hacer que la comunidad entienda, y a esto Lévi-Strauss, el investigador francés, le llama un sistema de creencias alternativo.
equivalente al sistema científico. Si le estoy entendiendo bien, esto significa que cuando uno ve una danza, puede uno ir más allá y entenderla si tiene uno más conocimiento, ¿no? Claro, el objetivo de la carrera de etnocoreología es profundizar en los códigos internos, la descripción, el análisis, la entrevista y sobre todo el tratar de reconocer y justipreciar la importancia de estas prácticas. Es lo mismo que hace un poco un antropólogo, pero nosotros en este caso nos especializamos en danza, música, iconografía y decirle a la gente que esta práctica no es superchería, que no es sino que forma parte de un sistema, tampoco, claro, de un sistema de creencias que es un pensamiento concreto, equivalente a. Sí, y eso es bien importante porque de repente, igual como nos comentó usted la otra vez cuando hablábamos de las danzas para la independencia, pues es un conocimiento que se va a transmitir de manera tradicional, pero como dice, ¿no? Está concreto, está aterrizado. Sí, claro. Y tienen incluso sistemas de enseñanza-aprendizaje del cual tenemos que aprender. Por ejemplo, mire usted, si yo voy a hacer una danza de concheros, utilizo el sistema radial, pongo al centro lo sonoro, alrededor los capitanes, más alrededor los segundos capitanes y afuera los nuevos. Entonces es todo un sistema estructurado pareciera que permite cosa. que alguien entre en el momento y pueda seguir radialmente y entonces van marcando las direcciones. Y no es este asunto que en algunas cosas de teatro hacen, que primero ensayas y al final te vistes. Aquí todo va junto. Oiga, hay mucho doctor, que platicar. Nos falta mucho que platicar. Y bueno, ojalá otra vez pueda usted volver más adelante. Muchísimas gracias por haber estado en la entrevista. Muchas gracias. Y bueno, nos estamos viendo pronto. Al público también. Lo voy a invitar a ver la cápsula que Jesús Guti ha preparado sobre la sucesión de Fibonacci. Muchas gracias. La naturaleza tiene un código secreto y hoy vamos a revelarlo. La serie de Fibonacci, un patrón matemático que lo conecta todo y no te preocupes, no necesitas ser un genio en matemáticas para entenderla. Te aseguro que está más cerca de lo que crees. La serie de Fibonacci es una secuencia de números que comienza con 0 y 1, y a partir de ahí, cada número es la suma de los dos anteriores. Así de sencillo. Mira, la secuencia es 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21 y sigue indefinidamente mientras vaya sumando los dos números previos. Fue introducida a Europa por el matemático italiano Leonardo de Pisa, mejor conocido como Fibonacci, en el siglo XIII. ¿Pero por qué debería interesarnos estos números? Si sales a dar un paseo por el campo o por el parque, es probable que estés rodeado de la serie de Fibonacci sin siquiera darte cuenta. Observa una flor. Muchas tienen pétalos dispuestos en números que siguen la secuencia de Fibonacci. 3, 5, 8, 13. La margarita, por ejemplo, puede tener 34 o incluso 55 pétalos. Y si te fijas bien en la disposición de las hojas de una planta o las semillas en el centro de un girasol, también seguirán este patrón. Y la cosa no termina ahí. Las conchas de los caracoles, como las del Nautilus, crecen en una espiral que sigue la proporción áurea, la cual está relacionada con la serie de Fibonacci. Esto permite a las criaturas seguir un patrón de crecimiento eficiente y equilibrado, como los cuernos de las cabras o los patrones en las piñas. Estos números parecen estar en todas partes. Pero espera, aquí viene lo más interesante. A medida que la serie de Fibonacci avanza, la relación entre un número y el siguiente se aproxima a un número muy especial, 1.618, más conocido como la proporción áurea. Esta proporción ha sido venerada desde tiempos antiguos por su aparente perfección estética. La encontramos en obras de arte, en la arquitectura e incluso en el diseño gráfico moderno. De hecho, algunos creen que la proporción áurea es la clave para crear belleza. Está en la Mona Lisa, en el Partenón y hasta en el logotipo de Apple. ¿Te imaginabas que eso pasaba solo por una serie de números? Quizás estés pensando, sí, muy bonito todo, pero ¿qué tiene que ver conmigo? Bueno, la serie de Fibonacci también se encuentra en nuestras vidas cotidianas. Te voy a dar un par de ejemplos que no se dan en la naturaleza. Ahí te va el primero. En el mundo financiero, los analistas usan la serie de Fibonacci para predecir niveles de soporte y resistencia en los mercados de valores. Esos niveles ayudan a identificar patrones de retrocesos y proyecciones basadas en proporciones específicas: 61.8%, 38.2%, 23.6%.
que se derivan de la secuencia de Fibonacci. Chécate este otro ejemplo. Los ingenieros están desarrollando robots que utilizan la serie de Fibonacci para optimizar la eficiencia de movimiento y el uso de materiales. Por ejemplo, se ha implementado en el diseño de drones y brazos robóticos que requieren una distribución precisa de peso y fuerza. Esto lo encontramos en la investigación llamada diseño robótico bioinspirado utilizando secuencias de Fibonacci. Así que la próxima vez que veas una flor, observes la espiral de una concha o simplemente mires a tu alrededor, recuerda que probablemente hay un rastro de la serie de Fibonacci en algún lugar esperando a ser descubierto. No solo es un conjunto de números, es un reflejo de la armonía y el equilibrio de la naturaleza, el arte y hasta en la economía. Y lo mejor de todo, tú también puedes verlo si prestas atención. Mi nombre es Jesús Guti y espero escuchar que has encontrado tu proporción áurea. Hasta la próxima. Ya nos vamos, pero te recuerdo que en Facebook nos encuentras como Es Ciencia y que puedes ver nuestros programas completos en el YouTube de TVWAP. Te invito a festejar las lupitas con entusiasmo, pero con medida. Cuídate de los bichos, lávate las manos y nos vemos. Hasta luego.